Latina, diferencias con el endeudamiento latinoamericano de los años 80. En esta mesa de trabajo vamos a tener dos insumos que van a tratar de estimular la discusión. El objetivo de las mesas de trabajo es sobre todo generar un debate y un diálogo entre ustedes y nuestros panelistas, así que les invito, ¿no?, a una participación activa durante esta mesa. Entonces vamos a tener dos insumos que nos van a dar un poco de información, que nos va a permitir tener algunos elementos para debatir. El primer insumo nos lo va a proporcionar Rebeca Rey y el segundo insumo nos lo proporcionará Javier Gómez. Entonces los insumos que haremos serán muy cortitos. Haremos primero los dos insumos de los panelistas y después abriremos para coger una primera ronda de preguntas, ¿no? Y así avanzaremos hasta la 1:30 que está previsto el cierre de esta mesa, y ya me dijeron que tiene que ser puntualito, así que no nos podemos pasar de esa hora, ¿ok? Muy bien. Entonces, si me pasas la... Por supuesto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, es un tema ultra importante, ultra polémico también, entonces qué bueno tener la oportunidad de discutir esto con ustedes. Espero que podamos tener un diálogo más que debate, un diálogo más que conflicto, porque creo que no tiene que ser fuente de tanto conflicto, porque en mi punto de vista no veo muy probable otra crisis de deuda china tamaño de lo que vimos en los 80, y la razón que digo eso es: para tener una crisis regional de deuda externa con China se requieren esas cosas, que sea regional, que sea a base de deuda externa, que sea a base de deuda externa china. Y no hay países en la región que tengan todas esas cosas. O sea, para que pudiéramos tener una crisis al nivel regional de deuda externa con China, tendríamos que tener a varios países en la región que tienen, primero, financiamiento chino muy alto, y segundo, niveles de deuda pública externa elevados. Y no hay países en la región que tienen las dos cosas. Hay países que tienen mucha deuda con China, incluso no diría mucho en comparación con las 80. Y hay países que tienen altos niveles de deuda externa, pero no hay los que tienen las dos cosas. Entonces se puede haber crisis de deuda y puede haber tensiones con China, pero que sea de las dos cosas, para mí no se veía muy probable. La razón por qué es que los países que han pedido prestado más de China no han tenido tradicionalmente otros acreedores. Entonces su nivel total de la deuda externa se ha mantenido muy debajo de los niveles de lo que vimos en las 80, porque no están recibiendo crédito de todas partes del mundo. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí se ve la deuda pública total al cierre de 2016 como porcentaje del PIB nacional y todo el financiamiento acumulado chino por el último década a cada país. Eso no es el nivel actual de la deuda externa con China. Eso es todo el financiamiento acumulado a través de la década. Se podría imaginar como el peor caso posible, si en caso de que no se repagara ni un centavo de esa deuda. Que sabemos que no es cierto. Por ejemplo, en Ecuador tenemos las cifras actuales y sabemos que la cifra de la deuda actual externa pública con China es 8% del PIB. Entonces, no es 21.9. Entonces, esto se podría imaginar, pero no puedo conseguir cifras paralelos para Venezuela, por ejemplo, para otros países. Entonces, aquí, para tener algo comparable entre países, se ve el peor caso imaginable. Ahora, sí se ve que algunos países sí tienen niveles elevaditos de la deuda externa pública, especialmente en Brasil. Ahora, los economistas neoclásicos derechistas dicen que por encima del 90% del PIB llega a ser insostenible la deuda. Por encima del 90% de la PIB, después de eso, una crisis casi siempre lo acompaña. En mi punto de vista, ellos tienen la causalidad un poco al revés, porque es cuando hay crisis que vemos tasas elevadas de deuda. ¿Por qué? Porque los ingresos públicos ya no están. Entonces, podemos platicar de eso, es otro asunto. Si tomemos el punto de vista más conservadora, más
más estricta, podríamos poner como una límite para la sustentabilidad de la deuda pública el 90% del PIB, para tener un lugar por donde ponerlo. El único país de la región que ha llegado aún cerca es Brasil en este momento. Bueno, Brasil casi no tiene financiamiento chino, entonces no es posible que ellos realmente causen una crisis de deuda china. ¿Sí me explico? Pueden tener su crisis porque están en un momento de crisis, pero no es crisis china. México también tiene por encima del 50% del PIB, pero casi no tiene financiamiento chino. Si vemos especialmente en contexto histórico, aquí se ven las tasas de deuda externa, deuda pública, perdón, no externa, deuda pública total, como porcentaje de los PIB nacionales a través de las últimas décadas. Y si pueden ver, resaltan muy fácilmente dónde están las crisis, ¿verdad? Ahí se ve Chile, ahí se ve Argentina, incluso ahí se ve Ecuador, ahí con 100% de la deuda, ¿verdad? Ahora vemos las tasas actuales y el único que va más encima del 75% es Brasil. Entonces, no hemos llegado a puntos ni cercas a los que vimos en la época de los 80s. Entonces, de compararlos con un catástrofe, lo que vimos en los 80 realmente no es tan realistas, aunque deberíamos siempre de estar cuidando la deuda. Lo que estamos viendo ahora cabe muy por dentro de lo que tradicionalmente se considera sostenible. Ahora les quiero dar otro ejemplito sobre el caso de Ecuador, porque claro que es muy importante políticamente aquí en Ecuador. Esto es la distribución de la deuda pública externa del Ecuador por los últimos 6 años, perdón. Es famoso que después de la cancelación parcial de la deuda externa no podían acudirse a ningún acreedor a nivel mundial que no fuera China. Entonces, la gran mayoría de la deuda nueva desde aquel entonces ha sido con China. Sin embargo, por los últimos 2 años se ha visto que las pares que han crecido más rápidamente no son los rojos chinos, son amarillos, que significa ahí están los bonos tradicionales normales, lo que acuden a todos los países del mundo. Es que después de la cancelación parcial de la deuda, Ecuador no pudo acudir a los mercados tradicionales de bonos, se los cerraron esa puerta. Pero hace unos años, las agencias que ponen las calificaciones de la deuda soberana elevaron la calificación de la deuda soberana ecuatoriana. ¿Y por qué lo hicieron eso? Explícitamente dicen que elevaron la calificación de la deuda soberana Ecuador porque también que manejaron la relación con China. O sea, esos reportes de calificación de deuda externa, de deuda soberana, dice Ecuador ha podido estar repagando esa deuda con China, entonces ya ahora creemos que es un país serio. Vamos a dejar que entre de nuevo a los mercados tradicionales de los bonos en Nueva York. Entonces, si vemos la distribución actual de la deuda externa pública, vemos que un tercer parte es China, otro tercer parte son los bonos tradicionales y otro tercer parte básicamente son los bancos multilaterales. También hay un poquito que son bilaterales con otro país. Entonces, lo que vemos ahora no es el perfil que nos acostumbramos a imaginar la deuda externa ecuatoriana con China. Ahora hemos empezado a llegar a una nueva etapa, ya que se les reabrieron las puertas hacia el norte. Ahora tenemos un balance mucho más equilibrado entre mercados privados, mercado bilateral con China, mercado multilateral. Y creo que no soy experta en eso porque no trabajo para el gobierno ecuatoriano, pero si yo estuviera en su lugar, ese tipo de balance es lo que yo quisiera, de tener un balance mucho mayor que lo que se veía hace un par de años. Entonces creo que ya pasamos por la época cuando realmente había un riesgo por no tener suficiente diversidad entre los acreedores. Ya pasamos por esa etapa y pudimos entrar en otra etapa. Ahora, para ponerlo en contexto, a mí como observadora externa, lo que me preocupa a mí más cuando yo veo el perfil de la deuda en América Latina y el Caribe, no es la deuda pública, a menos de que tal vez en Brasil, que ellos tienen sus propios problemas, y en Venezuela, que tienen sus propios problemas, que no tienen que ver con flujos internacionales de China específicamente. Cuando yo veo eso, vemos la deuda denominada en dólares, que obviamente no es una gran diferencia aquí en Ecuador, pero en el resto de la región, tener la deuda denominada en dólares privado versus público. Aquí se ve que
el gran crecimiento que hemos visto en la deuda externa ha sido privado, denominado en dólares. O sea, más que cuadruplicado en los últimos desde la crisis económica norteña. Eso puede ser más problemático que lo con China, porque en esta parte de un ciclo económico lo que suelen hacer para reestabilizar las economías es tener una pequeña devaluación para hacer más competitivos las exportaciones y menos competitivos las importaciones. Pero eso no pueden hacer realmente si hay una tasa inmensa de deuda privada, porque repagar toda esa deuda privada va a ser muy difícil. Entonces, yo estoy viendo eso más que nada. No tiene nada que ver con China, ¿verdad? Si comparamos eso con la época de los 80s, vemos un perfil parecido, pero más acentuado en los 80s. O sea, no hemos llegado al punto de los 80s. También en esa época la deuda privada, denominado en dólares, también creció muchísimo más rápido que la deuda privada, pero fue más acentuado. Entonces, yo en lo personal no estoy tan preocupado en este momento. Lo único que estoy viendo es la deuda privada externa, denominado en dólares. Gracias. Le voy a pasar la palabra a mi colega Javier ahora. Gracias. Bueno, buenos días. Después de escuchar las tres primeras intervenciones en la mañana, hay un contexto en el que quiero conectar de alguna manera nuestro diálogo hoy sobre una comparación que nos han pedido de lo que ha sido la crisis de la deuda de los 80 con la el actual endeudamiento que tenemos y en muchos casos la presencia omnipresente, como lo decía el profesor Dussels, la presencia omnipresente de las corporaciones chinas y del Estado chino en su sentido de financiamiento. Voy a jugar con algunos elementos muy rápidamente. Estas ponencias las van a tener ustedes, van a tener acceso a ustedes, entonces no voy a hacer una exposición corrida de la ponencia, solamente voy a utilizar algunos elementos. La historia ha tenido ciclos de endeudamiento y están muy ligados a un proceso muy dinámico y a veces entendido de manera lineal entre los ciclos de crecimiento y de crisis del capitalismo y los ciclos de endeudamiento, ¿ya? Y después de crisis de las deudas de los países dependientes. Eso nos ha acompañado toda nuestra historia, ¿ya? Aunque se entienden además que los procesos de crisis específicos de la deuda es que hay un momento de captación de deuda, que es que quizás estamos viviendo actualmente, hay un momento de crisis, y hay un momento de moratoria, y hay un momento largo normalmente de negociaciones y renegociaciones y repagos. Este tema, acuérdense, lo vamos a tratar en algún momento, porque ustedes lo han vivido. O sea, Ecuador, como Bolivia ha vivido una condonación extraordinaria de deuda a los finales de los 90, y Ecuador ha negociado, en todo el gobierno de Correa, ha negociado un proceso de negación de pago y después de recompra y canje. ¿Qué pasó? Vuelvo a tocar, les voy a mostrar este cuadrito que después lo vamos a volver a mirar. Si se fijan en la línea roja, vemos a China y su capacidad de ahorro interno bruto. ¿Qué significa el ahorro interno bruto? La capacidad que tienen los países para ahorrar, o sea, la producción de bienes y servicios expresados al final en un activo líquido, ¿ya? ¿Qué es su ahorro? El ahorro interno bruto, si ustedes se fijan, y esa es una serie muy larga, es desde los 60, para China es importante mirar que la etapa de los 80, ya en la etapa de los 80, China ya tenía un nivel extraordinario de ahorro interno bruto. Para pensar en nuestros países latinoamericanos, en momentos extraordinarios estábamos siempre alrededor del 20%, ¿ya? Entonces, esa capacidad de ahorro interno bruto de China se explica por la extraordinaria capacidad que ha tenido el partido y el gobierno y el Estado de explotar el trabajo, porque la generación de valor y de ahorro de los países se da fundamentalmente por los elementos de explotación del trabajo y explotación de la naturaleza. Ese momento, los 80, cuando se plantea China su apertura, ¿ya? Y después los sucesivos planes quinquenales, expresan fundamentalmente el excedente que China tenía de activos líquidos, ¿ya? Y el subconsumo, la incapacidad que tenía su sociedad para consumir lo que producía. Entonces, la necesidad que tiene todo
todo Estado en su fase de desarrollo y de su capacidad de imperialista es tener la necesidad de exportar sus activos, ¿ya? Y de comenzar a hacer que el mundo consuma, ¿ya? Lo que produce ya que internamente, ese es uno de los factores de contradicción propias del sistema capitalista, es la sobreproducción y la incapacidad de consumir esa producción, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una explicación relacionada a ese momento, con lo que estamos viendo con China. Si no, nos desconectaríamos de estar analizando el sistema económico mundial, que es uno solo ahora, ¿sí? Es el capitalismo. Bueno, entonces, también he querido poner a Estados Unidos, ¿ya? Que está en una tendencia muy larga de caída de ahorro interno. ¿Por qué? Porque se podía entender, hasta antes de los 70, siempre más o menos que los ciclos de crisis y desarrollo del capitalismo, o sea, los ciclos permanentes del capitalismo, se los podía entender también con los ciclos de endeudamiento y de crisis de endeudamiento. No, el 70 Estados Unidos rompe el patrón, la relación con Bretton Woods, que permitió después de la Segunda Guerra Mundial un acuerdo no equitativo, un acuerdo que de alguna manera regulaba el nivel de endeudamiento de los países y se financió todo el problema de la reestructuración de Europa fundamentalmente posguerra, y eso duró con un acuerdo, lo que se llamó la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y fundamentalmente la relación de las monedas fuertes con la paridad del oro. El momento en que Estados Unidos deja de cumplir eso, tiene la posibilidad de endeudarse eternamente, ¿ya? Haciendo que su dólar pueda financiar el mundo, ¿ya? Sin ningún respaldo real, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, vuelvo acá, esta caída del ahorro interno... Es la línea de abajo, perdón, los colores no se fijan muy bien. Es la línea de abajo, sí. Gracias. Si ustedes se fijan que está por debajo del ahorro interno bruto mundial, es que Estados Unidos, aún con ahorro bajo, ¿ya? Ha tenido una gran capacidad de seguir financiando el mundo. ¿Qué significa eso para el capitalismo? Eso es un tema muy importante que tenemos que poner en la mente. Es la posibilidad, primero, de crear una burbuja, un crecimiento extraordinario de las finanzas, muy alejadas de la capacidad real de producción. Es un primer elemento. El segundo elemento es que cuando hay crisis del capitalismo, se destruye capital. No solo se destruye trabajo, también se destruye capital. Hay competencia entre el capital. Bueno, Estados Unidos, con esta posibilidad, lo que hizo es no destruir capital, sino reestructurarlo, o sea, reestructurarlo financieramente, darle aire en el negocio plenamente monetario, financiero, transfiriéndonos a nosotros esas improductividades como crisis, ¿sí? Entonces, ese es el elemento central. Pero cuando vuelve, y me voy a correr rápidamente, claro, no quiero que nos olvidemos que no voy a abundar en el tema de la crisis de los 80 y del endeudamiento vía transferencias, endeudamiento forzado de los organismos multilaterales para las reformas, post-deuda, ¿ya? Sino que voy a intentar explicar lo que Rebeca planteaba con el tema de que no estamos con problemas de deuda. Y es verdad, si nos miramos, Rebeca nos ha mostrado muy claramente, perfecto, ya corro. Y nosotros miramos, vemos nomás una caída extraordinaria después de nuestra gran crisis, desde comienzos de los 80 y 85, la gran crisis de la deuda, y la caída permanente de los indicadores tradicionales de sostenibilidad de deuda. Sí hay que conectarlo con lo que dice después Rebeca, el tema de la deuda privada y no de la deuda pública. Entonces hay que entender que el capitalismo ha encontrado formas más dinámicas de transferir lo que serían sus ineficiencias y desarrollar gran capacidad de presencia monopólica en el mundo a través de lo que llamamos ahora lo que es financiamiento privado, ¿ya? Con mucha más fuerza, siempre ha existido, pero con mucha más dinámica. En los últimos 10 años nuestro endeudamiento privado en la región ha aumentado 3 veces, o sea, extraordinariamente estamos hablando de 700.000 millones de dólares de deuda privada, ¿ya? Entonces es una cosa extraordinaria, pero tenemos que intentar ligarlo, que no solamente el indicador de deuda externa es un indicador que nos podría mostrar que estamos mejor que los 80, ¿sí? Y les voy a, para ir cerrando y después les puedo ir mostrando otras gráficas, para ir cerrando mi primera intervención, y yo les trataría de hablar de 4 temas para cerrar mi primera provocación.
La relación de dependencia o interdependencia. Hemos manejado mayor independencia en esta última década con menos deuda. Yo les podría asegurar que no, ¿ya? Tenemos una relación extraordinaria de dependencia con nuevos actores, no solamente Estados Unidos todavía con su presencia, aunque Estados Unidos y Europa han bajado su presencia en Latinoamérica, sí, pero con nuevos actores, y fundamentalmente dentro de esos nuevos actores está el Estado chino, ¿ya? A través de sus múltiples mecanismos de presencia, que más temprano ustedes lo han escuchado, sus múltiples mecanismos de presencia real y sus múltiples mecanismos de presencia financiera. Ese es un primer elemento, relación de dependencia e interdependencia. El segundo nivel, el segundo tema, sostenibilidad. Se habla mucho de la relación de la deuda y la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que nosotros tenemos de pagar deuda. Bueno, no es sostenible nuestra deuda, aunque es pequeña como indicador económico, como indicador relacionado al producto, nuestra capacidad de pagar la deuda proviene de nuestra interdependencia con el comercio mundial. Y bueno, nosotros exportamos materias primas y ustedes fundamentalmente petróleo, y el petróleo se cayó y se va a caer y va a mantenerse por debajo de $50 por varios años. Bueno, la relación de la sostenibilidad de esa deuda tiene que ver con que Ecuador, por ejemplo, está encontrando mecanismos muy innovadores para mantener lo que dice su constitución, su deuda por debajo de 40. Si sumamos los tres elementos de deuda, estaríamos 39.6 en este momento. Está muy cerca de superar la deuda, el límite de deuda constitucionalmente planteada por el gobierno, por el Estado ecuatoriano, y lo que estaríamos diciendo es que estamos caminando muy rápidamente, a lo que Rebeca decía, a una posibilidad de que los indicadores de deuda privada y pública vayan incrementándose y nos estén mostrando otra vez graves mecanismos de sostenibilidad de la deuda. ¿Qué tiene que ver esa sostenibilidad con la capacidad de soberanía? El primer día que hemos estado juntos, el equipo que hemos llegado, hemos estado con el profesor Villavicencio, y él nos mostraba el nuevo plan de desarrollo de Ecuador, y nos mostraba 6 proyectos estratégicos, y todos requerían 2 elementos, financiamiento y energía. Y los 2 elementos, más allá del objeto propio de cada proyecto, lo que nos estaba mostrando era una intención extraordinaria de industrializar Ecuador, ¿ya? Sin necesariamente tener soberanía sobre esa posibilidad, ¿ya? Sí se plantea una posibilidad de soberanía energética con las hidroeléctricas, con grandes proyectos de financiamiento para el financiamiento de energía, pero financiar todas esas obras, esas obras de desarrollo de industria tienen que ver con endeudamiento. Entonces, la posibilidad de hacer soberanía con endeudamiento, si no salimos del mecanismo de ser especializados en materias primas, es excesivamente difícil. Y el otro elemento tiene que ver con la sustentabilidad. Y si nosotros vemos que la deuda que hemos adquirido en los últimos 40 años nos ha hiperespecializado como países y como región frente al mundo, lo que podemos decir es que todo endeudamiento nuevo nos está encaminando a mayor proceso de menor sustentabilidad, mayor dependencia y menor sostenibilidad. Gracias.